Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vengo con una nueva creepypasta Pokémon. Denle like, comenten y suscríbanse a mi canal, ya que si no lo hacen les juro que les violo xd. Bueno, comencemos. El entrenador tipo fantasma. Nunca conocerás el verdadero terror, eso es algo que solo unas pocas personas pueden conocer de verdad, considérate con suerte. Yo vivía en Ciudad Azafrán, cerca del gimnasio de Sabrina. Sabrina era una chica muy fría, nunca salía de su gimnasio, excepto para asuntos oficiales de la Liga Pokémon, y además de una chica misteriosa, muchos hombres la deseaban pero pocos se atrevían a hablarle por miedo a sus extraños poderes psíquicos. Los padres de Sabrina murieron cuando ella tenía 7 años y desde entonces vivió en mi casa con mis padres. ¿Por qué con mis padres? Porque ella es mi prima, así es, su padre y mi madre eran hermanos. Desde que tengo memoria Sabrina no hablaba con nadie, no tenía amigos en la escuela de entrenadores, solo se la pasaba leyendo libros sobre Pokémon. Mi madre me dijo que no era así antes, que antes de que sus padres murieran era una chica sociable y amigable, pero desde que murieron por un ataque de un Charizard agresivo, ella se tornó fría y callada. A mí no me importaba, de hecho lo prefería así. Conozco a Sabrina desde que tengo memoria y siempre la he admirado su forma callada de ser, he admirado su habilidad en combates, he admirado sus habilidades psíquicas y, sobre todo, he admirado el hecho de que fuese nombrada líder de gimnasio con apenas 14 años. Yo quería seguir sus pasos, pero ¿cómo iba a ser posible? Ella atrapó a su primer Abra con apenas 8 años y yo a los 10 años lo único que tenía es un Meowth sin entrenar, que más que Pokémon de batalla, es la mascota de la casa. Yo quería capturar un Pokémon raro al igual que ella, uno poderoso o bien, uno que pueda evolucionar a un Pokémon poderoso. En la escuela de entrenadores, un día, de tarea, nos pidieron traer un informe sobre un tipo de Pokémon diferente para cada alumno. A mí, me tocó la mala suerte de que sea el tipo fantasma, pues yo quería el tipo psíquico, pero ese le tocó a una compañera. Investigando sobre Pokémon fantasmas me encontré con cosas muy curiosas. Para empezar, ni los mejores científicos como el profesor Oak conocían la verdadera naturaleza de los Pokémon fantasma, incluso hasta hace 20 años, muchos científicos dudaban de la existencia de estos Pokémon, alegando que lo que se veía no eran más que visiones provocadas por ondas psíquicas de algún alakazam perdido. No fue sino hasta hace 20 años cuando la famosa entrenadora de la Elite 4, Agatha, logró capturar un Gastly, al cual más tarde evolucionó a Haunter y luego a Gengar. Algo que me llamó mucho la atención de este tipo fue sus ventajas, pues según lo descubierto, los ataques de tipo fantasma eran súper efectivos contra los Pokémon psíquicos. Eso era, si lograba capturar un Pokémon fantasma de alto nivel lograría vencer a Sabrina, por fin le probaría que soy un digno rival que merece su atención, incluso podría convencerla de que formemos equipo, Pokémon fantasma y psíquico peleando codo con codo, seríamos un equipo invencible, o tal vez y busque pero nadie conocía dónde se pueden atrapar Pokémon tipo fantasma, y que en Kanto solo había 3 Pokémon fantasmas: Gastly, Haunter y Gengar. Ya me había decidido, atraparía uno pero ¿dónde podría atrapar uno? En clase, después de que entregué mi tarea, le pregunté a mi maestra dónde podría atrapar un Pokémon fantasma. No lo sé, respondió ella, los reportes de apariciones normalmente son en cuevas o en cementerios, pero aunque lo supiera, no creo que logres atrapar uno, solo vas a espantarte y a escapar como todos. No hay cuevas cerca de Ciudad Azafrán, pero a unos minutos en bicicleta se encuentra el pueblo Lavanda con la famosa Torre Pokémon, el cementerio más grande de la región. Seguro en ese lugar encuentro un Pokémon fantasma. ¿Cuál capturaré? Pensaba mientras iba esa tarde a la Torre Pokémon. Sería genial un Gengar, aunque por su dificultad de captura me conformaba con un Gastly.
Ya al llegar, entré en la torre. En el primer piso había mucha gente que lloraba sus Pokémon pero que no se atrevían a subir más. Me dirigí a las escaleras, tomé aire, sostuve con fuerza la Pokéball de Meowth que me había traído de mi casa y subí. Grave error, el peor de mi vida. En el siguiente piso había tumbas y algunos entrenadores valientes, que al igual que yo, buscaban fantasmas. Seguí al otro lado de la habitación. Decía para mí mismo: todavía estás a tiempo, sal de aquí mientras puedas, y a pesar de que mis piernas temblaban y avanzaba lentamente, estaba muy decidido. El tercer piso se encontraba vacío, solo había tumbas y algunos huesos tirados. Un aroma nauseabundo me golpeó la nariz, como de olor a muerto en putrefacción. Pronto identifiqué de dónde venía el aroma: el cadáver putrefacto de un Marowak hembra se podría al lado de una pila de huesos a unos metros de donde me encontraba. El Marowak estaba corroído de todo el cuerpo como si ya llevara días en ese lugar, pero lo más aterrador era la cabeza, la cual estaba completamente abierta, sangrando con lo que quedaba de materia gris escurriendo y sin cráneo a la vista. Me asusté, quise salir corriendo, pero recordé que los Marowak mueren al dar a luz y que el Cubone al nace le arranca el cráneo a la madre para usarlo él. Seguramente hace unos días ese Marowak dio a luz y por eso estaba en ese horroroso estado. Seguí caminando, cada vez era más difícil ver debido a la niebla del lugar. Sabía que esa niebla no era normal, la torre era un espacio cerrado y es físicamente imposible que haya niebla en un espacio cerrado y menos en esta época del año. Solo podía significar que me acercaba a algún Pokémon fantasma que tanto quería. Al poco rato de caminar escuché un sonido, un chillido horrible que más bien parecía un lamento. Quise correr pero mis piernas no me respondieron. El chillido se acercaba cada vez más hasta que lo tuve a mi derecha, luego se detuvo. Me daba miedo voltear a mi derecha pero tenía que hacerlo. Fue grande mi alivio al ver que no era más que un Cubone. Había escuchado que los Cubones lamentaban la muerte de sus madres con un horrendo lamento. El Cubone me miraba, tenía los ojos rojos como si acabara de llorar y su espectral figura daba una sensación de tristeza y odio a la vida. Me dio la sensación de que la única razón por la que no acababa personalmente con su propia vida era para no hacer vano el sacrificio de su madre. Me alejé de la criatura con una mezcla de lástima y miedo en mi alma, cada vez me sentía menos seguro. El cuarto piso estaba solo y la niebla ya era tan espesa que no se podía ver nada. Tenía que caminar lentamente para evitar tropezarme con alguna tumba. Poco tiempo después, el aire se puso muy helado. Yo estaba asustado, pensé en irme a ese lugar pero no pude moverme. Una sombra apareció entre la niebla con una mirada diabólica. No parecía ningún Gengar, tampoco un Gastly, mucho menos un Haunter. Solo era una sombra, un fantasma, un Ghost, eso era. Me asusté, pensé que en mi afán de querer encontrar un Pokémon tipo fantasma, me había topado con un auténtico fantasma. Estuve a punto de escapar asustado cuando recordé mi tarea. Los Pokémon tipo fantasma son capaces de crear ilusiones y así asustar a los viajeros. Estaba seguro, eso que tenía frente a mí era un Pokémon tipo fantasma. No sabía si un Gastly, un Haunter o un Gengar, pero sabía que sería mío. Tomé la Pokéball y llamé a Meowth. Al mirar al fantasma, Meowth erizó su pelo y miró con un rostro alterado. Usaría de pago, ordené a Meowth, pero el felino estaba muy asustado para reaccionar. Di unas cuantas órdenes más y Meowth no reaccionaba, mientras el fantasma gritaba a mi cabeza en una aterradora voz: «¡Lárgate!». Muy bien Meowth, si no vas a pelear, lo haré yo mismo. Después de decir eso, corrí y me lancé hacia el fantasma. Jamás debí haber hecho eso. Todo se puso oscuro, solo estábamos Meowth y yo. ¿Con qué quieres un Pokémon fantasma?, preguntó la misma voz que decía «lárgate». Asentí con la cabeza. Un cuchillo cayó a mis pies. Para poder dominar la muerte tienes que ser capaz de causarla sin sentir remordimientos. Tomé el cuchillo sin saber qué hacer, pero luego de ver a Meowth comprendí qué debía de hacer. Tomé el cuchillo, agarré a Meowth entre mis brazos y le clavé el cuchillo en el estómago. Recorrí lentamente de un extremo a otro, y cuando terminé dejé el cadáver de mi viejo amigo en el suelo. Ya no sentía miedo, el horror ya debía haber pasado, ahora solo me embriagaba una horrible culpa.
Eso fue fácil, respondió la voz. Ese gato no era más que tu mascota. Para demostrar tu poder sobre la muerte tienes que hacerle lo mismo a un ser más cercano a ti. Detrás de mí aparecieron dos personas que yo conocía bien y mis padres. Mi alma se llenó de terror cuando supe que debía hacer. No era miedo, era terror. Estaba viviendo el peor horror del mundo. Ya no hay vuelta atrás, no tienes opción. Tomé el cuchillo y lentamente hice lo mismo que hice con Meowth. Muy bien, respondió la voz, ahora eres un auténtico amo de la muerte. De la oscuridad apareció un Gengar. Yo sabía qué hacer, tomé una Pokéball y la lancé hacia el Gengar. Lo había logrado, tenía el Pokémon fantasma que vine a buscar. La oscuridad desapareció y la voz dijo por última vez: eres valiente, eres la segunda persona que completa con éxito este ritual. Yo sabía bien que hablaban de Agatha, la famosa entrenadora de la Elite 4. Me encontraba de nuevo en la torre Pokémon, ya no había niebla y a mi derecha se encontraba el cadáver de Meowth. Mis padres habían desaparecido, ya no sentía miedo ni culpa, viví el más grande horror y lo superé, ya nada más me volverá a dar miedo. Sabía que nadie más que Agatha había llegado tan lejos como yo, sabía que todos los que lo intentaban escapaban asustados después de ver el fantasma. Tomé a Meowth y busqué una tumba vacía, enterré a mi amigo, y salí de la torre. Observé la Pokéball con mi nuevo Pokémon, Gengar. No regresé a casa, sabía que mis padres no estarían allí, lo confirmé después de ver las noticias, ellos estaban muertos. Escapé de la ciudad y llegué a Johto, comencé a vivir en Ciudad Iris. Han pasado ya 10 años desde entonces, ahora soy el líder del gimnasio de Ciudad Iris. Hace 3 años la compañía Silph Sociedad Anónima inventó un objeto llamado Scope Silph que sirve para poder anular las ilusiones de Pokémon fantasmas y así atraparlos como si fueran Pokémon normales. Desde entonces muchos jóvenes han capturado Pokémon fantasmas e incluso muchos se hacen llamar entrenadores fantasmas, pero no lo son. Para poder sacar el máximo potencial de un Pokémon fantasma, se necesita vivir el horror que yo viví, ser un auténtico amo de la muerte. En cuanto a Sabrina, sigue siendo líder de gimnasio y yo sigo obsesionado con vencerla, pero no solo vencerla, quiero humillarla, traumarla y hacerle vivir las peores experiencias que jamás haya vivido, para poder demostrarle lo fuerte que me he vuelto. Por eso he puesto mi vista en 3 fantasmas Pokémon. No Pokémon tipo fantasma, sino 3 fantasmas de 3 Pokémon que murieron en la torre quemada de Ciudad Iris ya hace mucho tiempo, un Vaporeon, un Jolteon y un Flareon que según cuenta la leyenda después de morir ganaron nuevos poderes. ¿Cuál es mi nombre? No lo recuerdo, hace años que no uso mi verdadero nombre, pero hoy me hago llamar Morty. Por cierto, únete a mi página de Facebook de Pokémon y sígueme en Twitter porfas, me ayudas mucho, gracias.